Bueno, vamos a ver lo que nos queda por ver de sistemas de partículas. Ya hemos definido el momento lineal y el impulso. ¿Cómo era el impulso? Pues el impulso era esta integral fea, ¿sí? Que se podía convertir en esta cosa un poco más simple. Aún así, teníamos que tener conocimiento de la fuerza externa aplicada en todo momento y el intervalo de tiempo durante el cual las fuerzas externas están aplicadas sobre una partícula para poder calcular el impulso que hace el agente externo sobre la partícula. Y además veíamos que este impulso del agente externo era igual que el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Lo utilizamos para calcular, por ejemplo, el impulso que hace la pared sobre esta partícula de aquí. Es antes y después, ¿no? Que rebota aquí la partícula. La partícula es una pelota. Bueno, ¿y qué más? Y luego estudiamos sistemas formados por varias partículas. En este caso, en particular, nada más dos. Y veíamos que si la suma de fuerzas externas era 0, entonces se conservaba la cantidad de movimiento lineal de la partícula, lo que implica que P inicial es igual a P final. O dicho de otra forma, el delta P, que es P final menos P inicial, es igual a 0. Lo que no implica a su vez de que cada una de las partículas no cambie su estado de movimiento. La partícula A puede cambiar su estado de movimiento, la partícula B también, pero esos cambios de A y de B sumados dan 0. Que si tenemos un sistema formado por muchas partículas, entonces la cantidad de movimiento total del sistema lo definimos como la suma de las cantidades de movimiento de todas y cada una de las partículas. Eso no será útil para resolver este tipo de problemas donde se conservaba la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento inicial era igual a la cantidad de movimiento final. Que en este otro caso pues también pasa lo mismo. Este es un caso unidimensional, únicamente en X, pero si nos pasamos a este otro pues se conserva, como es un vector, la cantidad de movimiento se conserva no solo en X, sino también en la dirección Y. Entonces planteamos eso, que se conserva en X, que se conserva en Y, y así resolvemos este otro tipo de problemas. Y ahora, por último, en las últimas clases hemos definido esta cosa, ¿no? Que es la posición del centro de masas, o centro de masa. Lo he visto de las dos formas, ¿no? Centro de masas o centro de masa. Es lo mismo. No sé qué es más correcto. Entonces, el centro de masa de un sistema formado por varias partículas, n en este caso partículas, pues viene dado por esto, ¿no? Y esto es una definición, se define así. Y ahora vamos a ver por qué se define así. Se define así porque esta definición es útil, ¿sí? Si se define así el centro de masa, entonces, bueno, pues a su vez el vector centro de masa viene dado por esta expresión más compacta. Bueno. Muy bien, ¿y qué hicimos? Pues aprendimos a calcular dónde está el centro de masa. Hicimos ejercicios para calcular dónde está el centro de masa. En este caso andaba por aquí. Y en este otro caso nada. Hicimos un solo ejercicio por acá. ¿Qué más? Luego hicimos otros por ahí, ¿no? Ya sabemos calcular el centro de masa. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a decir primero que el centro de masa en el caso de partículas puntuales pues se calcula como así, ¿no? De esta forma discreta, ¿sí? Sumas, ¿sí? Discretas. Pero si tuviésemos que calcular el centro de masa para una cosa así, para un continuo de materia, entonces tendríamos que escribir una integral, ¿sí? Que no vamos a hacer, no viene al caso, pero sepan que para sólidos homogéneos quiere decir que tienen siempre la misma densidad o están hechos del mismo material, ¿sí? Toda la pelota esta está hecha del mismo material, entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico, ¿no? Centro geométrico de la esfera, pues aquí está, bueno, más o menos, pues ahí también estará el centro de masa, coincide con el centro geométrico siempre y cuando la esfera tenga la misma densidad en todos y cada uno de los puntos, ¿sí? Que si es una dona, pues en el centro geométrico. Si es un cilindro, en el centro geométrico, ¿sale? Igual que si teníamos, por ejemplo, teníamos aquí XY, ¿no? Digamos que teníamos un sistema XY, vamos a poner aquí en nuestro marco de referencia. Teníamos aquí una partícula, aquí otra, ¿no? Y aquí otra formando un cuadrado, ¿no? Esto digamos que es un cuadrado y le ponemos la misma masa a esta partícula, a esta partícula, a esta partícula y a esta partícula. Pues ¿dónde está el centro de masas del sistema? En ese caso
el centro de masa también coincide con el centro geométrico del cuadrado, es decir, por aquí. ¿Sí? Si las masas son iguales, entonces coincide con el centro geométrico del cuadrado. Hicimos un problema por ahí de calcular el centro de masa del trifluoruro de boro. Lo dije bien, ¿eh? Está el boro en el medio, y está el un flúor por aquí, otro átomo de flúor por acá y otro átomo de flúor por aquí, ¿no? Y de tal forma que los enlaces, esto es una molécula planar, está plana, ¿no? En el plano aquí sí, este enlace, este ángulo es igual que es igual que este, lo que implica que cada uno tiene 120 grados. Entonces, si unimos los centros de masas de este flúor con este flúor con este flúor, pues lo que vamos a pintar aquí, a ver si me queda, es un triángulo equilátero, ¿sí? Estos tres ángulos son iguales, este ángulo de aquí también es el mismo que el de aquí, que de aquí son 60 cada uno, ¿no? Y esto es un triángulo equilátero, donde estos lados son todos iguales, ¿sí? ¿Y dónde está el centro de masa de las tres moléculas de flúor? De nuevo, de los tres átomos de flúor, ¿sí? Pues va a estar aquí, donde está el boro, ¿sí? Boro. Entonces, esta cosa tiene centro de masa el átomo de boro, ¿sí? Porque estas tres tienen igual masa. Y entonces, si la masa está equidistribuida, entonces lo que obtenemos es que el centro geométrico de una cosa y el centro de masa coinciden. Bien, y es lo que pasa aquí para estas cosas de aquí, ¿no? Ahora, cambia si la densidad de la parte de arriba de esta esfera, por ejemplo, es diferente que la parte de abajo. Digamos que armamos una esfera de tal forma que la parte de arriba está hecha de goma, que es una cosa que en general flota. Sí, no, siempre flota. Y aquí abajo creo, sí. Y pues si esto otro, pues lo hacemos de, yo qué sé, de acero. ¿Sí? La densidad del acero es mayor que la del agua, la de la goma anda por ahí como por la del agua. Y entonces, pues el centro de masa ahora de esta pelota, pues ya no está aquí, no coincide con su centro geométrico, porque ya el cuerpo no es un sólido homogéneo, sino que es un sólido que tiene dos densidades diferentes en la parte de arriba y en la parte de abajo, lo que hará que el centro de masas se desplace desde el centro geométrico hacia el material más denso, ¿sale? Bien. Por lo mismo que si tenemos un sistema formado por cuatro partículas, ¿sí? Y tenemos, yo qué sé, aquí sí, así, ¿no? Si las cuatro partículas tienen la misma masa, entonces en el centro geométrico encontraremos el centro de masas. Pero, bueno, centro de masa. A veces lo voy a decir con ese y a veces no. Y porque yo qué sé, así me sale. Entonces, pero si ahora ponemos aquí más masa, ¿sí? en estos puntos concentramos más masa que aquí, que ponemos menos, ¿sí? Pues esto se desplaza hacia abajo, ¿no? Y que si ponemos más masa de este lado derecho que del izquierdo, pues se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, hacia la derecha, y así le podemos hacer para repartir, para mover el centro de masa con respecto al centro geométrico. Y esto es porque el centro de masa es un promedio ponderado sobre la masa de las posiciones R y ¿no? de cada una de las partículas, ¿no? Esta es la definición del centro de masa y esto está ponderado justamente por la masa, ¿sí? Es un promedio pesado por la masa, ¿sí? Cuanto más masa tengo aquí, más cuenta esta y más se desplaza el centro de masa hacia esta partícula, ¿sí? Eso es lo que pasa. Si esta es infinitamente pesada y estas no tienen masa comparada con esta, o estas no tienen masa simplemente, el centro de masa va a coincidir con la posición de esta. Listo. ¿Qué más tenemos que decir? Vamos a decir otra cosa más aquí. Hay algunos ejercicios que son de este tipo, ¿no? Tenemos un eje Y por aquí, un eje X por acá, ¿no? X por acá. Nos pintan un rectángulo por acá, yo qué sé, un triángulo por aquí y un cuadrado por aquí. Y nos dicen, calcula el centro de masa de esto sabiendo que la masa del triángulo es 1, la masa del rectángulo es 3 y la masa del cuadrado es 2. ¿Sí? Entonces nos ponen aquí, ¿no? Esto de repente es 2, esto puede ser 6, esto puede ser, yo qué sé, 4, esto va a estar en 4,
y esto de aquí está en, no sé, en 7 y esto está en 8. ¿Va? Calcula el centro de masa del sistema formado por el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. Y de repente los unen, ¿no? Con, yo qué sé, con unas varillas de masa despreciable, por decir algo. Entonces calcula el centro de masa del sistema. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner por ahí x del centro de masa igual a la... Lo que vamos a hacer es considerar que este rectángulo concentra toda su masa aquí, en este punto, en el centro de masa. Vamos a considerar que el cuadrado concentra toda su masa aquí. Vamos a poner en lugar de un cuadrado una partícula con esta posición igual al centro geométrico, que coincide con el centro de masa, si el cuadrado tiene una densidad constante, que se supone que sí, y entonces aquí va a ir a parar el centro de masa de una partícula que concentra toda la masa y hace las veces del cuadrado. Y lo mismo para este rectángulo y lo mismo para el triángulo. Y entonces eso ya lo sabemos hacer. Será x del centro de masa, en este caso será la posición del centro de masa del rectángulo, que es el promedio entre 2 y 6, 2 más 6, 8 dividido 2, 4, está aquí en la posición 4, el centro geométrico de este rectángulo, es x. Entonces ponemos 4 por la masa del rectángulo más, ¿qué? La masa del triángulo, pues también está en 4, ¿no? 4. Entonces 4 por la masa del triángulo más, pues 7.5 por la masa del cuadrado, y todo eso dividido ¿qué? La masa del triángulo más el rectángulo más el cuadrado. Masa de rectángulo más masa del triángulo más masa del cuadrado, ¿no? Y esto es igual para ahí, y centro de masa lo mismo, ¿no? Pero habrá que tener en cuenta cuál es esta posición y cuál es esta posición, ¿no? Y ya con eso podemos calcular ahí del centro de masa también, ¿sí? Y así ya sabremos cuál es la posición del centro de masa de estas figuras geométricas, ¿sí? Haciendo uso justamente de esto, de que si son sólidos homogéneos, entonces el centro de masa coincide con el centro geométrico y podemos sustituir la figura por una cosa, una partícula puntual que se ubica en el centro de masas, ¿sí? Y listo, de la cosa, de la figura. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí. Vamos a ver ahora lo que es la velocidad del centro de masa, cómo se define. Ya vimos la posición del centro de masas, ahora vamos a ver la velocidad. La velocidad de cualquier cosa es igual a la derivada de la posición r, ¿no? De cualquier cosa con respecto al tiempo, ¿sí? Que si cualquier cosa es una sandía, pues será la derivada de la posición de la sandía con respecto al tiempo, y eso será la velocidad de la sandía. Que si cualquier cosa es no sé, un coche, entonces ponemos la derivada de la posición del coche con respecto al tiempo y obtendremos la velocidad de cualquier cosa que es el coche. Pero que si ponemos aquí la posición del centro de masas de cualquier cosa, de lo que sea, pues entonces esto será la velocidad del centro de masas de la cosa que estemos estudiando. Bien, vamos a hacer eso. Es decir, ya definimos la posición del centro de masa, la definimos así, ¿sí? Ok, ¿y qué más? Tenemos definida la posición del centro de masas. Entonces tenemos definida también la velocidad. La velocidad ya la habíamos definido como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto ya está definido así. Y esto otro, la posición del centro de masas, ya está definida así. Esta es una definición, ¿sí? Definición 3 rayitas. 1, 2, 3 quiere decir definición. Definimos velocidad así. Definimos posición del centro de masas así. Pues entonces juntamos estas dos definiciones y vamos a calcular ahora cuál es la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa, entonces, es la siguiente. Es el cambio de la posición, bueno, la componente en x de la posición del centro de masas, no, va de nuevo. La componente en x de la velocidad del centro de masas, esto de aquí, será igual al cambio de la posición x del vector centro de masa, otra vez. Esto es difícil. Otra vez. Bueno, es un trabalengua. La componente en x de la velocidad del centro de masa es igual.
que la componente en X de la posición del centro, otra vez, del cambio de la posición X, del cambio de la componente en X de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. Yo creo que medio lo dije bien. Entonces, ¿qué? Luego esto ya está definido, dijimos, y esto ponemos su definición, que es esta de aquí. Esta cosa de aquí va a parar acá. ¿Sí? Lo ponemos ahí. Y entonces hacemos la derivada de esto. Y tan. Escribir la derivada de esto o escribir la derivada de esta forma es lo mismo, ¿no? Esta es la derivada de todo esto. Es lo mismo, ¿no? Esto es una constante. Es la masa de todo el sistema. ¿Sí? Esto de aquí es la masa de todo el sistema. Masa de todas las partículas juntas. Masa de todo el sistema. Y entonces sale para afuera de esta cosa, ¿no? 1 sobre la masa de todo el sistema es esto que aparece acá. Bien. Luego tenemos la derivada de la suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es decir, esto de acá arriba es igual que, lo podemos escribir así, suma de las derivadas con respecto al tiempo de cada una de las msi por xi. Ok, esto a su vez, esta suma la podemos escribir como estos términos, ¿sí? Donde cada una de las mi pueden salir para afuera porque son constantes, ¿sí? Entonces, esta sale de aquí afuera, sale de aquí adentro para aquí afuera porque es constante. Esta, que es otra constante, sale para afuera de la derivada. Esta, que es otra constante, sale para afuera de la derivada. Nos queda esta suma de términos y ahora vemos que este término de aquí es la velocidad, la componente en X de la velocidad de la partícula 1. Y este de aquí es, todo esto de aquí, es la componente en X de la velocidad de la partícula 2. Y esta, lo mismo, pero para la partícula 3. Entonces lo escribimos así. Velocidad, componente en X de la velocidad de la partícula 1. Componente en X de la velocidad de la partícula 2. Componente en X de la velocidad de la partícula 3 más hasta n. Y esto lo volvemos a ensamblar en la suma. Y la escribimos así. Y ya está. Entonces aquí llegamos a esto que es lo que queríamos ver. Que es la velocidad en X de la componente en X de la velocidad del centro de masa. Es el promedio ponderado por la masa de las velocidades de las componentes X de las velocidades de todas y cada una de las partículas que componen el sistema. Y esto de aquí se parece mucho, porque se parece mucho a esto otro de acá, donde lo único que vemos de diferencia es que aquí aparece la posición, la componente en X de la posición, y aquí aparece la componente en X de la velocidad. ¿De quién? De la partícula I. ¿Sí? Es la única diferencia. Esto es X del centro de masa. Esto de aquí, ¿no? Todo esto. Y esto de aquí es la velocidad X del centro de masa. ¿Va? Bien, que si hacemos lo mismo, pero ahora en lugar de X ponemos Y, pues entonces aquí ponemos Y, entonces aquí ponemos Y, entonces aquí ponemos Y, entonces aquí ponemos Y, que 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 ponemos Y, y obtenemos esto con una I. Es esto de aquí. ¿Sí? Y lo mismo en Z, no lo voy a hacer, pero si sustituimos todas las I's por Z, tenemos esta de aquí. Entonces las tres componentes, esta de acá, esta de aquí y esta de aquí, tienen en común que se escriben igual, solo que cambian aquí lo que es X, aquí lo que es Y y aquí lo que es Z, para obtener cada una de las correspondientes V sub X, V sub X, V sub Y y V sub Z. Con las componentes de la velocidad del centro de masa, luego armamos el vector. Este es el vector. Ponemos aquí la componente en X, lo multiplicamos por su correspondiente versor. Ponemos aquí la componente en Y, lo multiplicamos por su correspondiente versor. Ponemos aquí la componente en Z y la multiplicamos por, adivinen, su correspondiente versor. Y entonces, ¿qué? Armamos la velocidad del centro de masa. Bien, tenemos la velocidad del centro de masas. ¿A partir de qué? De la definición de velocidad y a partir de la definición de posición del centro de masas obtuvimos la velocidad del centro de masas. Que lo podemos ver así, ¿no?
¿Por qué? Porque si tenemos tres ecuaciones que son prácticamente la misma, lo único que cambia es x, y z, pues ya sabemos que podemos escribir esto de una forma más compacta en términos vectoriales, es decir, así. Así. Este es el vector velocidad centro de masa, que lo podemos poner en términos de las velocidades, vector, de cada una de las partículas del sistema. ¿Sale? Así. En lugar de, bueno, y esto sería el desarrollo, ¿no? A esto ya dijimos por ahí de que le podemos llamar masa total M, ¿sí? Del sistema. Es decir, si tenemos un sistema formado por 1, 2, 3 partículas, una partícula, dos partículas, tres partículas, esta se mueve así con esta velocidad, 1, esta se mueve así con esta velocidad, 2, y esta se mueve así con esta velocidad, 3. Entonces hacemos esta cuenta, masa de esta por velocidad de esta, más masa de esta por velocidad de esta, más masa de esta por velocidad de esta, y obtenemos un vector aquí que dividimos entre la suma de toda la masa total de todo el sistema, ¿sí? Este es la masa total m, la masa total de las tres partículas, y que obtenemos la velocidad del centro de masa. ¿Para dónde se mueve el centro de masa? Es un vector que va a estar dado en metros por segundo. Ok, bueno, muy bien. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Esto entonces es la masa total del sistema. Ah, bueno. ¿Qué es lo de arriba? ¿Qué es esto? Pues esto es la suma, esto de aquí, ¿no? Esto de arriba, es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. P sub i es, por definición de P, mi, vi. ¿Sí? Es decir, esta es la cantidad de movimiento lineal asociada a el estado de movimiento de la partícula i. Es la masa de la partícula i por la velocidad de la partícula i. Pero los sumo todos, ¿no? Sumo todas las cantidades de movimiento de todas las partículas i. ¿Y qué voy a obtener si sumo todas las cantidades de movimiento? La cantidad de movimiento total del sistema, o simplemente P, porque así le venimos llamando. La cantidad de movimiento del sistema es P. Bueno, entonces, ¿qué dice esta expresión de acá? Dice que la velocidad del centro de masas multiplicado por la masa m del sistema es igual a la cantidad de movimiento total del sistema. ¿Sí? M por V centro de masas igual a la cantidad de movimiento total del sistema. Y esto está buenísimo, porque imagínense que ustedes tienen no una, ni dos, ni tres partículas, sino tienen 10 a la 23 partículas, que es más o menos el número de partículas que entran en un vaso de agua, ¿no? Acá tenemos agua. Tenemos acá adentro conviviendo 10 a la 23, más o menos 10 a la 23 partículas. 10 a la 23 partículas, el número Avogadro, ¿no? De partículas. ¿Y qué? Si queremos calcular la cantidad de movimiento de esto, pues tenemos que hacer esto. ¿Vamos a sumar la cantidad de movimiento de todas las partículas para obtener esto? Pues no. Nada más vemos cómo se mueve el centro de masa. En este caso el centro de masa está quieto y permanece quieto. Esto es 0. Si está quieto el vaso, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento, la velocidad del centro de masa es 0. Ahí se queda. Lo multiplicamos por la masa total del agua, que si es un vaso serán unos 200 gramos, unos 250 gramos, dependiendo del tamaño del vaso. Y al final multiplicamos esto por aquello y obtenemos P, la cantidad de movimiento que tiene el agua. Que el agua, si se mueve, ¿no? Ahora vamos a mover el vaso, ¿no? Vamos a mover el vaso a una velocidad de, no sé, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Y entonces 1 metro por segundo va aquí porque la velocidad del vaso aquí coincide con la velocidad del centro de masas del conjunto de partículas de agua. Lo multiplicamos por los 250 gramos y obtenemos P, la cantidad de movimiento total del sistema. Y no tuvimos que sumar todo esto. Fíjense que si tuviésemos que hacer esto estaría terrible. Pero además es difícil porque no, ustedes ven el agua quieta, pero las moléculas de agua no están quietas, se están moviendo. Habrá una molécula que ande para aquí, otra molécula que vaya para allá, otra molécula que vaya para acá, otra que vaya por aquí, y tenemos que sumarlas todas para ver esto, ¿sí? Y esto está espantoso.
Y esto está súper fácil, esta igualdad aquí. ¿Sale? Bien. ¿Qué dice? Que la cantidad de movimiento total del sistema, esta de aquí, es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. Y esto está fantástico. ¿Sí? Está fantástico. ¿Qué más? Dice, pues imagínense que nos tiran una pelota, ¿no? Nos tiran una pelota y la agarramos a la pelota, ¿no? Nos la pasan así, la pelota de, yo qué sé, de básquet, nos tiran ahí y nosotros agarramos la pelota de básquet, ¿no? Entonces atrapamos una pelota y la pelota tiene muchas moléculas, no tiene una, ni dos, ni tres, tiene un chorro. Cada una con cierta cantidad de movimiento, porque ustedes verán que la pelota se mueve con cierta velocidad, pero en realidad cada una de las partículas que conforman a la pelota se mueve de diferente forma, ¿sí? Entre sí están vibrando, ¿no? La cantidad de movimiento total que cambiamos a hacer un impulso con la mano sobre la pelota, o las manos de básquetbol, es igual a la masa total de las partículas de la pelota por la velocidad de su centro de masas. Es como si estuviésemos parando una partícula de masa m total, pero con velocidad centro de masa y una sola partícula puntual, ¿sí? Es como es lo mismo agarrar a toda la pelota a que si nos tiran una pelota mucho más chica, que tiene la misma masa y que tiene la misma velocidad, ¿sí? Para nosotros, para el impulso que tenemos que aportarle a la pelota para frenarla, es igual si la pelota es grande o es chica. Lo que importa es la masa total y la velocidad con la que viene el centro de masas hacia nosotros, ¿sí? El impulso que vamos a aplicar nosotros será exactamente el mismo. Si no hay fuerzas aplicadas sobre el sistema de partículas, la cantidad de movimiento total se conserva y la velocidad del centro de masas es constante. Y esto es otra cosa que es súper importante de esta relación de aquí. Esto que veíamos, la suma de las masas de cada una de las partículas por las velocidades de cada una de las partículas, es la cantidad de movimiento total del sistema, ¿sí? Y esa cantidad de movimiento es V centro de masas por M. ¿Pero qué le pasa a la cantidad de movimiento del sistema si no hay fuerza externa neta? Pues es constante. Esto es constante si no hay fuerza externa neta. Y entonces, ¿qué le pasa a la velocidad del centro de masas del sistema? También es constante. Entonces, si no hay fuerza externa neta aplicada sobre un conjunto de partículas, sabemos que el centro de masas de ese conjunto de partículas va a seguir un movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso es lo que le pasa a un conjunto de partículas, no importa qué tan grande sea. Si estudiamos la galaxia, la Vía Láctea, y sobre la Vía Láctea no aparecen fuerzas externas aplicadas, entonces el centro de masa de la Vía Láctea va a seguir con un movimiento rectilíneo y uniforme. Bien, y si estudiamos un perro, también. Si no hay fuerzas netas aplicadas sobre el perro sigue con un movimiento rectilíneo y uniforme. El centro de masa del perro, ¿sí? O digamos que tenemos una roca, ¿no? La roca tiene muchas partículas. La roca va por el medio de la nada, ahí, siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué es lo que sigue un movimiento rectilíneo y uniforme de esa roca? Ese asteroide, lo que sea. Su centro de masas. Eso es lo que sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. Que si ahora no es una roca, es una cosa y se mueve, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está ahí también siguiendo, está en el medio del espacio y va viajando, y se mueve y quiere hacer todo, hasta lo imposible para dejar de seguir derecho, pues no va a poder, porque no tiene de dónde agarrarse, digamos, y entonces su centro de masa, por más que la persona se desconfigure, su centro de masas va a seguir con una trayectoria, un movimiento rectilíneo y uniforme, independientemente de que se haga bolita y que luego se estire y que haga todo lo posible para dejar de seguir con un movimiento rectilíneo y uniforme, pues su centro de masa va a seguir un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Y qué pasa si el asteroide va y se parte a la mitad? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque de repente, yo qué sé, es una bomba el asteroide, ¿no? El asteroide va y es una bomba y ¡pum!, explota. Pues todos los cachitos que van a conformar al asteroide van a seguir sumando, el centro de masa va a seguir existiendo, solo que ahora vamos a tener muchas partículas en lugar de una, y el centro de masas de ese conjunto de partículas también va a seguir un movimiento rectilíneo y uniforme. Todo eso se infiere de aquí, ¿sale? ¿Qué más?
Entonces viene un problema aquí para agarrarle un poco la onda, que dice Jaime, 90 kilogramos, es este grandote de acá, está grandote Jaime, y Ramón, que está más chiquito, que pesa 60 kilogramos, se encuentran inicialmente en reposo, y están separados 20 metros sobre un estanque helado. ¿Sí? Están ambos parados sobre un estanque helado, lo que implica que no hay fricción entre el estanque y los zapatos de estas personas. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera, que no tiene masa comparado con ellos. ¿Qué hay entre ellos? Esta es la cuerda ligera, están jalando de ella. Cuando Jaime se ha movido, que dice 6 metros hacia el tarro, acá hay un tarro, ¿no? No leí lo del tarro. A medio camino entre ellos hay un tarro de su bebida favorita. Eso me lo salté. Acá hay un tarro de algo. Entonces quieren llegar al tarro, digamos, ¿no? Entonces empiezan a jalar de la cuerda. Y aquí la pregunta podría ser, ¿quién llega primero, no? ¿Quién? ¿Jaime o Ramón? ¿Quién llega primero al tarro? ¿Ah? Podría ser una pregunta, pero aquí no hicimos esa pregunta, hicimos otra. Dice, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Ramón, ¿cuánto se ha movido? Cuando Jaime se ha movido 6 metros hacia la derecha. Bueno, muy bien. Para hacer esto hay que darse cuenta otra vez de todo. Hay que aplicar esto, ¿no? Todo esto que hemos visto. Vale, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué sabemos? Vamos a definir a Jaime, cuerda, Ramón como una sola cosa, como un sistema. Sistema Jaime, cuerda, Ramón. Este es el sistema Jaime, cuerda, Ramón. Bien, tenemos definido el sistema Jaime, cuerda, Ramón. Entonces, ¿qué? Entonces, vamos a ver qué fuerzas externas hay, ¿no? Suma de fuerzas externas sobre el sistema Jaime, Ramón, cuerda. Tenemos, por un lado, el peso. ¿Esta es externa? Sí, porque ¿quién hace esta fuerza sobre Jaime? La Tierra. Y la Tierra no está definida como parte de nuestro sistema. Entonces la Tierra hace esta fuerza, esa fuerza es externa, y esa es la masa de Jaime por la gravedad local que aplica en este lugar. Luego tenemos la normal que hace también el suelo sobre Jaime, y el suelo otra vez es parte de la Tierra, no es parte del sistema, y entonces esta también es una fuerza externa. Ambas se suman y dan 0, ¿no? Y lo mismo aquí sobre Ramón, de tal forma que esto es 0. Bueno, si pasa esto, que no hay fuerza externa aplicada porque no hay fricción, ¿no? No hay fuerza externa aplicada, ¿qué sabemos? Que la suma de fuerzas, porque ya lo vimos, ¿no? Lo vimos aquí, bla, 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 pim, pam, tum, tam, acá. Esto es lo que estamos buscando. Si esto es 0, pues entonces esto también es 0. Esto es 0. Va. ¿Dónde está? Aquí. Suma de no sé qué, esto es igual al cambio de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. ¿Que cuánto es? 0. Y entonces, ¿qué? Entonces P es una constante. O el delta P es 0. O P inicial igual a P final. Son formas de decir lo mismo. ¿Sí? Bien, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Va? ¿Y qué pasa? Pues ahora que aprendimos que la cantidad de movimiento del sistema está vinculado, está amarrado a la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Esto es P y esta es la velocidad del centro de masa. Si esta cosa es una constante, esto también lo es. ¿Por qué? Porque la masa es una constante. Es la suma de todas las masas del sistema, ¿no? Entonces, si el sistema no pierde ni gana masa, que estamos suponiendo que no, y además la cantidad de movimiento es constante, entonces la velocidad del centro de masa, o masas, es una constante. Bueno, entonces si esto es constante, entonces V centro de masas, constante. La velocidad del centro de masas es constante. Está chido. ¿Y pues qué es la velocidad del centro de masas? Pues era, la velocidad del centro de masa, también lo aprendimos recién, era igual a la suma de las masas de cada una de las partículas por la velocidad de cada una de las partículas dividido la suma de las masas, que en este caso son dos. Son la masa de Jaime por la velocidad de Jaime más la masa de Ramón por la velocidad de Ramón, la parte de arriba, dividido la masa de los dos. ¿Cuál es la velocidad de Jaime y la velocidad de Ramón?
Pues 0, porque están en reposo. Acá dice reposo, ¿no? Se encuentra inicialmente en reposo. Reposo. Entonces esto, 0 para Jaime, 0 para Ramón. ¿Cuánto suman? 0. Entonces la velocidad del centro de masa en este problema es 0. No se están moviendo. Tengo 0 de velocidad del centro de masa. Bien. Y pues además, la velocidad del centro de masa, por definición de velocidad, es igual al cambio de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el cambio de la posición del centro de masa si la velocidad del centro de masa es nula? Pues no hay cambio. El cambio es que no hay cambio. El cambio es que no pasó nada y que el centro de masa se quedó quieto. Entonces, la posición del centro de masa es una constante. ¿Sí? O, dicho de otra forma, R de centro de masas inicial igual a R de centro de masa final. Bueno, y esto nos es útil, por supuesto. ¿Por qué? Porque podemos calcular la posición del centro de masas inicial. Si este y este fuesen igual de grandes, igual de pesados, 90 para Jaime y 90 para Ramón, por ejemplo, entonces el centro de masa estaría aquí, justo arriba del tarro. ¿Sí? Porque el tarro está entre los dos, ¿sí? Justo entre los dos. Bien, pero si este Jaime pesa más que este Ramón, entonces esto se desplaza para la izquierda y la posición del centro de masa andará por acá. No sé muy bien dónde, pero más para allá que para acá. ¿Sí? Más para allá. ¿Por qué? Porque este es más pesado que este. Bueno, y además sabemos que se va a quedar quieto, independientemente de la fuerza que haga Jaime sobre la cuerda y de la fuerza que haga Ramón sobre la cuerda. ¿Sí? Independientemente de eso, la posición del centro de masa se estará fija. ¿Por qué? Porque las fuerzas que aparecen aquí son iguales y opuestas y se cancelan, o, dicho de otra forma, son fuerzas internas y no cuentan. Aquí solo cuentan las externas. Ok, entonces el centro de masa se va a quedar quieto. Entonces, si este se mueve para allá no sé cuánto y el centro de masa se queda quieto, pues vamos a poder saber dónde está al final Ramón. ¿Va? Y eso es lo que se dice aquí. Calculamos la posición del centro de masa, que nada más tiene componente en X, en este caso no hay componente en Y, no hay componente en Z, ¿no? Para hacerlo, primero tenemos que decir dónde está el 0 de las X. Aquí estamos suponiendo que el 0 de las X está aquí, 0. Entonces esto está en 10 metros. Y entonces este otro está en menos 10 metros. Si hacemos esto, ponemos 90 kilos Jaime por menos 10 metros, su posición, más 60 kilos Ramón por su posición, 10 metros, y dividimos entre la suma de las masas, 150, y eso nos da menos 2. Menos 2 con respecto a ¿qué? A el 0 que lo pusimos aquí con respecto al tarro. Menos 2, pues por aquí. ¿Sí? Bueno, podemos calcular la velocidad del centro de masa, que ya dijimos cuánto va a dar. Es 90 kilogramos por la velocidad de esta cosa, de esta partícula Jaime, 0, más 60 kilogramos por la velocidad de la partícula Ramón, 0. Esto es 0. Entonces el centro de masa que está aquí no se mueve, tiene velocidad 0. Y además la velocidad va a ser constante, porque la única forma de que cambie el estado de movimiento, que cambie la velocidad del sistema, es que haya fuerzas externas y no las hay. No hay fuerzas externas. Entonces la posición del centro de masa va a permanecer aquí en menos 2 metros. Menos 2 metros por aquí, menos 2 metros al final, independientemente que se haya movido Jaime o no. Entonces aquí tenemos otra vez la masa de Jaime. Esta es la posición del centro de masa final, que tiene que ser 2 metros, menos 2 metros. Esto es la partícula Jaime por la nueva posición de la partícula Jaime, menos 4 metros. ¿Por qué? Porque ya se desplazó. Jaime desde aquí se desplazó hasta, yo que sé, hasta por aquí, avanzó 6 metros. Y entonces aquí quedan 4 metros. Que desde aquí hasta aquí. 4 metros. Que desde aquí hasta la posición de Jaime vamos negativo, ¿no? Para atrás. Entonces está en la posición, si esto es 0, Jaime está en la posición menos 4. Jaime está en la posición menos 4. Más 60 por donde sea que esté Ramón, que no conocemos, dividido los mismos 150 kilos. Igual tiene que ser menos 2 metros porque no se ha podido desplazar el centro de masa porque no ha habido fuerza externa que haya provocado un cambio de su velocidad y la velocidad siempre fue 0. Despejamos X de Ramón y obtenemos que X de Ramón es 1 metro. Ese metro
es la posición final de Ramón cuando Jaime se ha movido 6 metros, pues Ramón estará aquí, a 1 metro de la lata. Obviamente que si jalan un poco más y Jaime se mueve un poco más hacia la derecha, Ramón llegará antes a la lata. ¿Es una lata? Es un tarro. Vale, un tarro. Llegará antes al tarro. Va. ¿Qué más? Dice fuerzas externas y la aceleración del centro de masas. Ya vimos la definición de centro de masas. La definición de centro de masas era esta, ¿no? Que en algún momento dijimos, bueno, vamos a definir así, ¿no? Y así la definimos, bien. Bueno, pudo haber sido otra cosa, ¿no? A alguien se le pudo haber ocurrido poner un cuadrado acá, sumar todas las masas al cuadrado y poner raíz. O poner aquí las masas al cuadrado. Y ya está, ¿no? Estas se van y queda con dimensiones de posición. Aquí también queda con dimensiones de posición. ¿Por qué usamos esta? ¿Por qué usamos esta definición y no usamos esta y no usamos esta? La respuesta tiene que ver con las propiedades del centro de masa. Cuando definimos así el centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa cumple con esto. Y esto es muy útil, por lo que ya vimos. Y además, la aceleración del centro de masa va a cumplir con esto, va a cumplir con otra cosa, ¿sí? Y eso también va a ser muy útil. Entonces, esta definición de centro de masa, esta definición de centro de masa, esta de aquí, perdura en el tiempo porque es una cosa súper útil, ¿sí? No por otra cosa. Las definiciones, ya lo he dicho 1001 vez, y no me aburriré de decirlo, no están ni bien ni mal. Uno puede definir lo que quiere. Si esto lo quiero definir así, pues lo puedo hacer. Simplemente que esto no sirve para nada. No es útil. Y en cambio lo otro, la definición esta que estamos usando de centro de masa sí que lo es. Es muy útil. Y por eso las definiciones son útiles o inútiles, no correctas o incorrectas, porque una definición no puede ser incorrecta. Bien. ¿Qué más? Fuerzas externas. Vale, entonces, otra vez, vamos a hacer lo mismo, pero con la aceleración. Si sabemos la posición de algo, podemos calcular la velocidad de algo. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente aquí lo que tenemos que hacer es derivar esto con respecto al tiempo. Y si conocemos la velocidad de algo, entonces podemos conocer la aceleración de algo, porque lo derivamos 2 veces a su posición y obtenemos la aceleración. Y ya está. Entonces aquí no hay que agregar nada, simplemente hay que derivar en el tiempo otra vez. Derivamos una vez, obtenemos la velocidad, derivamos una segunda vez, obtendremos la aceleración. Y ya está. ¿Sí? ¿Qué es, por definición de aceleración? Esto ya definimos la aceleración al principio de los principios y vimos que funcionaba y que era bonita, entonces la dejamos así. Y no la vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque nos funcionó muy bien hasta ahora. Entonces no vamos a cambiar esa cosa que es útil. La vamos a mantener como está. Esto es una definición. Es la definición de aceleración. Ya está hecha. Nos quedamos contentos con ella. Y entonces la volvemos a utilizar para ver qué pasa. Entonces ponemos aquí la cosa que es la velocidad, que es la del centro de masa, que es lo que queremos volver a derivar para obtener esto de aquí. Bueno, que ponemos aquí lo que obtuvimos en hace 2 transparencias, ¿no? La velocidad del centro de masa, que es el promedio ponderado de la velocidad con respecto a la nada. Bueno, el promedio ponderado de la velocidad de cada una de las partículas. En este caso, de las componentes X de la velocidad, porque estamos trabajando con la componente X de la aceleración. Esta X de aquí. Bien, que derivamos la cosa y nos da esto, y que luego pues reagrupamos como siempre, identificamos estos, ¿no? Que son las aceleraciones de cada una de las partículas, las componentes X de las aceleraciones de cada una de las partículas, reagrupamos y volvemos a obtener un promedio ponderado por la masa de las componentes X de las aceleraciones de cada una de las partículas. Es un trabalengua decirlo. Es más difícil decirlo que escribirlo. Así, matemáticamente, ¿no? Entonces, y ya tenemos esto, ¿no? Esto es la aceleración en X. La aceleración en X, la componente en X de la aceleración del centro de masa, que es esto. Que si ponemos aquí Y, pues tenemos aquí una Y y aquí una Y, ¿no? Y así. Entonces esta será la componente en Y de la aceleración y esta la componente en Z de la aceleración, que a su vez nos permiten armar, como si fuese un rompecabezas, la aceleración
del centro de masas de la cosa que estemos estudiando, el conjunto de partículas. Bueno, y además, como tenemos tres cosas que tienen la misma forma, pero solo cambia que es X y Z, pues sabemos de que existe una expresión vectorial más práctica para expresar esto, más condensada, digamos, más información en menos espacio, que es justamente esta cosa de acá. ¿Qué dice que qué? Que la suma de las masas, lo que ya dijimos, pero lo mismo, pero vectorial, ¿no? Aquí tenemos la aceleración vectorial y aquí ponemos los vectores a aceleración de todas y cada una de las partículas que conforman al sistema. ¿Qué observamos cuando llegamos a esto? Observamos que otra vez la definición del centro de masa que nos lleva a esto está muy bonita. ¿Por qué? Porque esto otra vez volvemos a identificar que es M, la masa total del sistema. M, masa total del sistema. ¿Y qué más? Y esto es la aceleración del centro de masas del sistema. Está bueno. ¿Y qué dice entonces? Dice que la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas del sistema es igual a esto. ¿Y qué es esto? MI ahí. ¿Qué es MI ahí? Pues esto es la segunda ley mediante. Segunda ley. Esto, por la segunda ley, es la suma de fuerzas que actúa sobre la partícula I. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton. La fuerza neta actuando sobre la partícula I es la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I. Ya lo vimos. Ya lo saben. Espero no se les haya olvidado porque esto es central para el curso. Y aparece una y otra vez, ¿no? Esto es la segunda ley. Bueno, entonces esto es la fuerza neta que aplica sobre todas y cada una de las partículas. Esto de aquí es la suma de todas las fuerzas que aplican sobre todas las partículas. Es la fuerza neta que aplica sobre la partícula 1, M1A1, más la fuerza neta que aplica sobre la partícula 2, más la fuerza neta que aplica sobre la partícula 3, más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de las fuerzas netas que aparecen en cada una y todas las partículas del sistema. Bueno, y nada, y esta cosa de aquí la podemos separar en dos componentes, ¿no? En dos términos. Uno, donde podemos agrupar todas las fuerzas internas por un lado, suma de fuerzas internas por un lado, internas, más suma de fuerzas externas por otro. ¿Y cuánto suman las fuerzas internas al sistema? Pues cero, esto es cero. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. ¿Sí? Que espero no se hayan olvidado. Otra vez, son fuerzas internas al sistema, siempre aparecen de a pares, actuando sobre partículas diferentes, distintas, pero al sumarlas dan cero. Entonces, todas las fuerzas internas al sistema se van a cancelar y me van a prevalecer únicamente aquellas fuerzas que sean externas al sistema. Fuerzas externas, estas de aquí. Entonces, la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas del sistema es igual a la fuerza externa que aplica sobre el sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Por una mezcla de lo que es la tercera ley de Newton con la segunda. ¿Sí? Y esto se conoce M grande a centro de masas igual a fuerza neta externa, se conoce como segunda ley extendida. Segunda ley extendida. ¿Y eso qué quiere decir? Segunda ley extendida. ¿Es diferente que la primera ley? Sí, porque esto aplica a un conjunto de partículas. ¿Sí? No a una, a un conjunto de partículas o a un cuerpo extendido. ¿Qué es un cuerpo extendido? Pues ya no es una partícula puntual, es una partícula hecha de muchas partículas, que es la realidad. ¿Sí? Un perro, pues no es una partícula puntual. El perro es muy complicado. Tiene patas, orejas, ojos, no sé, cola, cuerpo. Tiene de todo el perro, ¿no? Y está compuesto a su vez por muchas partículas, células que componen tejidos, que componen órganos. Entonces,
el perro es muy complicado para estudiarlo. Y si queremos ir a estudiar el perro o estudiando todas y cada uno de los átomos que lo componen, que sería lo que nos permite hacer la segunda ley, que no es extendida, sería muy complicado. Pero hacer esto otro está bien fácil. Agarramos la masa total del perro. Lo multiplicamos por, y agarramos la suma de fuerzas externas que aplican sobre el perro y podemos calcular la aceleración del perro. La aceleración cuando decíamos antes la aceleración del perro, nos referíamos en realidad a la aceleración del centro de masas del perro. ¿Sí? Y eso está bárbaro, ¿no? Esto es lo que permite decir que, yo que sé, un proyectil, ¿sí? Que sigue este camino. Cuando decíamos el proyectil hace así. No, bueno, estrictamente lo que hace así no es el proyectil, es el centro de masas del proyectil. Lo que está haciendo así, lo que sigue esta trayectoria, es en la posición del centro de masas del proyectil. Porque el proyectil tiene muchas partes, tiene muchas moléculas, ¿sí? Que si en lugar de un proyectil tenemos una cosa más complicada que un proyectil, tenemos, no sé, dos pelotas unidas por un resorte, ¿no? Y tiramos esto, ¿no? Y lo tiramos. Y esto hace así. Pues en un momento una pelota andará por acá y la otra por acá y el resorte por aquí. Y en otro momento una pelota andará por aquí y por acá y el resorte andará por aquí. Y el centro de masas va a ser así. Independientemente de lo que haga esta y lo que haga esta, el centro de masa siempre va a estar sobre esta curva de aquí. ¿Sale? Entonces esto es muy poderoso. Si en lugar de una cosa extraña así, tenemos un proyectil que explota, ya creo que lo dijimos, tenemos un proyectil que explota por acá, entonces genera cachitos el proyectil, cada uno con su velocidad, cada uno viajando a la velocidad que quiera, pero de tal forma que el centro de masas de todo esto va a caer sobre esta curva. Y un tiempo después va a caer sobre esta curva. Y un tiempo después va a caer sobre esta curva. ¿Sí? Por más que explote el proyectil, como en la explosión aparecen únicamente fuerzas internas, no externas, pues la cantidad de movimiento durante la explosión se va a conservar y la trayectoria del centro de masas viene gobernada únicamente por las fuerzas externas y las fuerzas externas únicamente son aquí la gravedad. Y la gravedad sigue siendo aplicada y entonces el centro de masa sigue haciendo lo que tendría que hacer como si no hubiese explotado. ¿Sale? Dice, cuando hay fuerzas externas actuando sobre un conjunto de partículas, el centro de masa se acelera como si toda la masa estuviese concentrada sobre él. Es decir, podemos sustituir al perro por un punto, por una partícula. Y sobre él actuarán todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. ¿Sí? Las fuerzas internas se cancelan debido a la tercera ley de Newton y por eso no nos tenemos que preocupar si las patas de adelante del perro llevan una velocidad distinta que las patas de atrás del perro que las llevan, o cómo interaccionan la pata delantera con el tronco y el tronco con la otra pata y la cabeza con el cuello y el cuello con el cuerpo y el cuerpo con la cola. Todo eso es irrelevante porque lo único que vamos a mirar es esto de aquí, las fuerzas externas que aplican sobre el perro y la masa total del perro. ¿Para qué? Para poder describir la trayectoria del centro de masa del perro, que simplemente vamos a llamar la trayectoria del perro. Dice, debido a todo aquello que estamos diciendo, un cuerpo extendido, un perro, puede representarse como una partícula que contiene toda su masa. También explica por qué solo las fuerzas externas importan a la hora de describir el movimiento del rígido. Bueno, rígido o del sistema. Acá debió decir sistema, no tiene por qué ser un cuerpo rígido. Aquí vemos esto, ¿no? El señor que está empujando la camioneta aquí subido acá arriba. Esto es un esquema del señor empujando la camioneta acá arriba, ¿no? El señor, no sé si espero que no sea ingeniero, ¿no? Porque si no tendría mucho pecado, ¿no? Que estuviese haciendo esto. El señor no se ha dado cuenta de que esto no sirve para nada. ¿Sí? Subirse acá arriba a empujar la camioneta no es útil para su propósito, que creo yo que es que cambie el estado de movimiento de la camioneta, ¿no? Me imagino que la camioneta no sé, algo le pasó, no jala el motor o lo que sea, la quieren empujar porque yo qué sé,
hay que sacarla de ahí o lo que sea. Y a él le pareció útil empujar la camioneta desde arriba, ¿no? Pero eso está mal, obviamente no va a lograr nada. Y pues es importante para alguien que sea ingeniero que no haga esto, ¿no? Pues sería para una persona que no es ingeniera, no sabe, pues está bien, ¿no? Pero para un ingeniero que haga esto es un papelón, ¿no? Entonces, pues aquí está el esquema del señor que está empujando a una cosa, ¿no? Que tiene ruedas de repente, y con el propósito de acelerarla en esta dirección. Pues no lo va a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor ahora, cuando está arriba de la camioneta, es parte del sistema señor camioneta, señor cosa, ¿sí? Y entonces, estos son fuerzas internas. Él empuja aquí con las manitas para adelante, pero también se apoya sobre el suelo de la camioneta y empuja hacia atrás. Está empujando con sus pies para atrás a la camioneta y con sus manos hacia adelante. El efecto neto es nulo. Esto se cancela con esto y entonces la suma de fuerzas externas es 0. Y entonces él no logra nada porque es parte del sistema si está arriba. Para que pueda empujar tiene que hacer así como este otro señor que no se sube arriba a la camioneta y empuja desde abajo, porque si se empuja desde abajo o saca una patita para afuera y agarra y se apoya sobre el suelo y empuja hacia atrás, él empuja el suelo hacia atrás, el suelo empuja a él hacia adelante y esta fuerza ya es externa. Esta sí es una fuerza externa, ¿sí? Y si es externa, entonces sí sirve para empujar a la cosa conmigo que estoy encima de la patineta o lo que sea, ¿sí? Ahí sí funciona, ¿sí? Y decía, pues ya es la 4ª vez que voy a intentar arrancarme el brazo, que si yo me agarro el brazo así, ¿no? Y jalo el brazo hacia arriba, por más fuerza que le ponga, pues no voy a lograr levitar, ¿sí? No puedo levitar por más que me cuelgue yo mismo de mi propio brazo hacia arriba y por más que me ponga una playera de Superman, ¿sí? O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mano de aquí está jalando a esta hacia arriba. Efectivamente, la fuerza se transmite acá, llega hasta mi tronco, pero por otro lado, también se transmite por aquí y llega a mi tronco bajando este hombro. Este hombro quiere bajar, este hombro quiere subir. Yo me podré romper, pero nada más, ¿sí? No voy a poder levitar. ¿Por qué? Porque mi brazo izquierdo y mi brazo derecho son parte del mismo sistema. Es el sistema completo. Y me puedo desarmar, pero no puedo cambiar mi estado de movimiento solo por pues hacer fuerzas internas, ¿no? O agarrarme del cinturón y jalar hacia arriba. Me podré lastimar, ¿sí? Sí, me haré calzón chino, pero no podré levitar. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Un proyectil se dispara en pedazos. Se separa en pedazos. Bueno, eso ya dijimos, un proyectil que se separa en pedazos, como siguen. Bueno, aquí es un típico caso de un proyectil que se separa en pedazos, ¿no? ¿Qué hace el centro de masas en este caso? Pues sube, si no explota, digamos, ¿no? Vamos a suponer que no explota, sube el proyectil, llega hasta el máximo, no explota, pues empieza a bajar y baja y llega hasta aquí. ¿Qué pasa si explota con el centro de masa? Exactamente lo mismo. Sube, explota, y habrá un cacho que irá para acá, pero habrá otro cacho que irá para acá. Habrá un cacho que irá para acá, pero habrá un cacho que irá para el otro lado. Habrá un cacho que irá para aquí y habrá un cacho que irá para allá. De tal forma que el centro de masa se queda haciendo exactamente lo mismo como si no explotara. Explote o no explote, esta cosa sube el centro de masa y baja el centro de masa. Y por eso vemos eso. Por eso vemos que hace así, y 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 hace así. Y es una cosa simétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centro de masa sube y baja, dictado por la fuerza externa, que en este caso es el peso del proyectil, y pues nada más. Y las fuerzas que aparecen aquí son internas y pueden desarmar el proyectil, pueden romper el proyectil, como yo me podría romper el brazo, digamos, pero no van a cambiar el estado de movimiento del centro de masa. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. Bye bye. Chao, chao. Que tengan bonita tarde. Chao, chao.